Buenos días. Vamos a hablar sobre un tema que es de bastante interés para los contribuyentes del régimen simple y es si las devoluciones que yo tenga en ventas las puedo restar o no, teniendo en cuenta que el estatuto tributario y la norma dice que se deben gravar son los ingresos brutos. Y eso ha generado pues bastante confusión porque inclusive llegamos a encontrar que han habido sentencias de la Corte Constitucional donde ha establecido que efectivamente son los ingresos brutos, pero bajo la posición de nuestra firma, pues eso no es válido, no debe ser aceptado y digamos que no compartimos dicha posición por más que sea la misma Corte Constitucional. El artículo 904 del Estatuto Tributario establece que el hecho generador del impuesto bajo el régimen simple de tributación es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento del patrimonio y su base gravable estará integrada por la totalidad de los ingresos brutos. Muchos colegas aluden que hay sentencia del Consejo de Estado, que por allá el Consejo de Estado en esta sentencia C066 del año 2021, inclusive se le dijo que eso era un tema que no había equidad, que no era justo, que era regresivo, y finalmente lo que termina diciendo la Corte Constitucional en esta sentencia es que, del mismo modo, la sala verificó que la medida es adecuada e idónea para alcanzar el fin buscado y que la aplicación de las deducciones, devoluciones, rebajas o descuentos que operan sobre la renta líquida grabar el impuesto sobre la renta no pueden ser aplicadas al impuesto del régimen simple, porque estos tributos persiguen fines diferentes y obedecen a racionalidades distintas. Eh, Básicamente lo que dice la Corte Constitucional en esta sentencia es que cada quien es libre de mirar si se pasa para el simple o se queda en el régimen ordinario, que cuando usted se pasa al simple ya debe saber que le van a agradar sus ingresos brutos, entonces después no se puede literalmente quejar. Y la posición final de la Corte Constitucional es declarar exequible el tema de ingresos brutos y pues eso lleva a un sinnúmero de preguntas y de dudas por parte de los contribuyentes porque no puede ser el hecho de que yo entonces sobre mi ingreso bruto tenga que tributar, porque imagínense, por más que yo lo haga en el 2593, tampoco lo voy a poder recuperar en el 260 porque en ningún lado hay casillas de devoluciones, ¿cierto? Si nosotros miramos un poquito el 2593, por ningún lado aparecen las devoluciones en este formulario, ¿cierto? En el consolidado. De igual manera, si miramos el 260, pues no vamos a encontrar las devoluciones en el formulario en ninguno de los renglones. Más sin embargo, por más que el artículo del Estatuto Tributario 904 habla de ingresos brutos, haya sentencia de la Corte Constitucional diciendo que es sobre los ingresos brutos, no compartimos dicha posición y pensamos que es una discusión que tiene todo el soporte también jurídico a favor del contribuyente y es lo siguiente. El 904 dice que el hecho generador del impuesto simple es la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio. Por más que la base gravable del simple hable que son los ingresos brutos, pues absurdo sería hablar de base gravable si no hay hecho generador, ¿cierto? Si no hay hecho generador, yo ni siquiera tengo que mirar base gravable. Y si yo no tengo ingresos que realmente me estén enriqueciendo, que estén haciendo crecer mi patrimonio, pues ni siquiera tengo que ir a grabar los ingresos brutos. ¿Listo? Esa es una de las razones por las cuales nosotros decimos que por más que la posición de la DIAN, del Consejo de Estado sea que se graban los ingresos brutos, pues nosotros no hayamos sentido a que exista una base gravable sobre cuando ni siquiera existe hecho generador del impuesto, porque no hubo ingreso que incrementara el patrimonio. ¿Listo? Segunda posición, cuando nosotros realizamos la declaración del régimen simple, ¿cierto? Por allá en el formulario 2593, pues encontramos que primero debemos diligenciar los ingresos que yo obtuve en los municipios, ¿cierto? Y allá en los municipios ya aparece una casilla que se llama devoluciones. Yo meto los ingresos, meto las devoluciones, le digo a qué municipio se va a ir ese dinero, a qué tarifa, etcétera, y ya. Allí sí me permite meter las devoluciones. Y si yo no, si a mí no me cuadran estos ingresos de acá, que sí tienen las devoluciones, con los ingresos que yo estoy metiendo en cada uno de los grupos, ¿cierto? Acá arriba en el formulario 2593, pues me va a generar error el formulario, no me va a dejar pasar. Los ingresos que yo declaro abajo en ICA deben ser iguales a los ingresos que yo declaro arriba en el componente simple, dependiendo del grupo. En ese sentido, encontramos otra razón por la cual, pues el mismo formulario me permite restar devoluciones acá en el ICA, y eso debe cuadrar con lo que está arriba, ¿listo? En las actividades del simple. Una segunda razón para poder decir que efectivamente las devoluciones en el régimen simple sí se pueden restar.
De no ser posible esto y hacerle caso, digamos, a la posición que tiene el Consejo de Estado, pues sería totalmente injusto este tema del impuesto, porque imagínense, yo hice una factura a un cliente y por error me quedó mal el NIT, por error me quedó mal el concepto, por error me pidieron la devolución de la factura y que la volviera a hacer, y entonces yo pagando impuestos sobre algo que efectivamente no me está enriqueciendo, que no está haciendo incrementar mi patrimonio, ¿cierto? Eh, Cualquier error en una factura que genere un cambio, tendría yo prácticamente que pagar doble de ese impuesto y pues ese no es el sentido tampoco de la norma. Entonces, teniendo en cuenta el 2593, teniendo en cuenta un tema de justicia tributaria y teniendo en cuenta el tema de que si no existe hecho generador, pues difícilmente podemos hablar de base gravable, consideramos que las devoluciones en el régimen simple sí deben ser tenidas en cuenta y yo debo pagar el simple sobre los ingresos netos y no sobre el ingreso bruto. ¿Listo? Gracias.